fondo su propia realización profunda y personal. ¿Y de qué manera podemos combatir esto? ¿Qué pueden hacer los televidentes, cada persona que se siente identificado con esta problemática para cambiar esto en su vida a tiempo? Sí, efectivamente, lo primero que normalmente se recomienda es que las personas puedan tomar conciencia, pero ¿y entonces cómo tomar conciencia? Sin lugar a dudas, yo creo que el ser humano tiene una ventaja muy grande y es que es precisamente una persona autocrítica, que sabe autoevaluarse, que se puede dar cuenta a través de ciertas preguntas que se pueden realizar. Yo, por ejemplo, en el coaching individual que realizo con los consultantes míos, empiezo con preguntas muy sencillas. ¿Quién es la persona que tú más amas en la vida? Normalmente la gente dice mi mamá, mis hijos, pero pocas veces responden que a sí mismo. Y entonces cuando yo empiezo a confrontar en ese sentido y a profundizar en ese aspecto, empiezan a descubrir que han dejado de atender la persona más importante que existe en el mundo, que son ellos mismos. Y de ahí ya entonces partimos para trabajar a cabalidad lo que es la autoestima. Eso es muy importante porque a veces estamos más preocupados por cómo vive la otra persona, qué es lo que necesita la otra persona y no nos damos cuenta que somos primero nosotros los que tenemos que pensar, querernos, valorarnos y como una reprogramación que ellos puedan hacerse en sus casas. Obviamente sería muy bueno visitar el psicólogo, visitarlo incluso a usted, pero una reprogramación que ellos se puedan hacer allá en sus hogares, todas las noches, unos consejos para ellos. Sí, efectivamente, yo pienso que afortunadamente ahora pululan realmente una cantidad de libros de autoayuda, seminarios de crecimiento personal, muchas fuentes de información que realmente nos están proveyendo esa información para poder contactarnos con esa realidad de ese desconocimiento que hemos tenido de nosotros mismos. Entonces sí, libros de autoayuda, películas que realmente te cuestionan, ser un poco más críticos, porque muchas veces nosotros somos criticones, pero no observamos desde una posibilidad un poco más profunda que nos permita realmente descubrir la esencia de las cosas. Por ejemplo, nosotros los colombianos, y yo en las conferencias lo planteo frecuentemente, yo llego y les digo, ¿qué quiere decir la palabra inmarcesible? A mí hace 3 años me hicieron esa pregunta y no la sabía, y nos ponemos la mano en el pecho, cantamos el himno nacional. Hasta qué vergüenza, yo no sé, y es del himno. Y es del himno nacional y no sabemos qué quiere decir la palabra inmarcesible. Y de igual manera son una infinidad de cosas. Ay, pero ¿qué quiere decir? Porque yo creo que ya nos dejó la incógnita a todos. Perfecto. La palabra inmarcesible, me tocó consultarla hace 3 años que me hicieron la pregunta, quiere decir inmarchitable. Pero realmente entonces nosotros recibimos mucha información en la infancia, no la cuestionamos, no reflexionamos sobre ella y mucha de esa información es la que nos está impidiendo podernos realizar y ser felices a nosotros mismos por creencias que son absurdas, que de pronto marcadas por una cultura. Por ejemplo, yo tengo unos talleres montados para trascender lo que es el machismo, donde de manera subsecuente muchas veces vamos dando o proveyendo ciertas características a las personas que van limitando sus posibilidades de expansión en realización personal. Por ejemplo, cosas muy subliminales. Nos da mucho trabajo, nos cuesta mucho, por ejemplo, a un hijo varón que juegue con una muñeca o un muñeco, o a una niña que juegue con un carrito. Todavía tenemos ese tipo de cuestionamientos y realmente en el fondo, si nosotros empezamos a mirar qué implicaciones está teniendo eso para el desarrollo integral de esa persona, podríamos entonces asumir una posición mucho más crítica, mucho más consciente y que favorezca realmente a que la persona recupere lo que es el equilibrio interior, su paz interior, simplemente dándose cuenta que hay cosas que no tienen nada de malo, a quién le haces daño con determinadas actividades, prácticas. Realmente en ese sentido entonces tomas conciencia en eso y entonces vas ganando más tranquilidad, más paz y más armonía para tu vida. Eso es muy importante, yo creo que esto influye mucho a la hora, yo sé que todos los televidentes tienen proyectos, tienen sueños, tienen metas por cumplir, quieren elaborar una empresa, ejercer labor en una empresa, pero eso afecta yo creo que el desarrollo económico y laboral, la parte de la programación mental. Sin lugar a dudas, hay un asunto que es bien particular. Yo tengo un taller montado que es sobre inteligencia financiera y en él contribuyo a que las personas se cuestionen a esas programaciones que se nos han ido inculcando. Por ejemplo, nosotros venimos supuestamente de países tercermundistas, o sea que ya somos como de tercera categoría, y nos dicen cosas como, bueno, pobre pero honrado, ¿qué tal? ¿Por qué no podemos ser ricos y honrados? Podemos empezar a contactarnos con realmente nuestros propios sueños. Decía William Shakespeare que la peor tragedia de la vida no es la muerte, sino una vida sin sueños.
y en ese orden de ideas, entonces, cómo nos estamos contactando con nuestros propios sueños y cómo estamos renunciando muchas veces a esos ideales o estamos dejando de hacer lo que a nosotros realmente nos mueve desde lo más profundo por hacer lo que otros quieren. Por ejemplo, en mi propio caso, mi familia, nosotros teníamos negocios y querían que yo más bien estudiase lo que fuera administración de empresas. Y empecé a estudiar administración de empresas, pero hubo un momento que por fortuna me cuestioné, porque yo sentía en la esencia más profunda de mí que quería formarme dentro del área de la psicología y el comportamiento humano. Y entonces muchas veces renunciamos a lo que nosotros realmente queremos por atender lo que los otros quieren. Entonces a cada uno de ustedes que están allá en sus hogares pensando en lo que quieren hacer, quieren tener un buen carro, una casa, formar un hogar, vivir muy cómodamente, antes que eso pensar, reprogramarse, pensar que lo que quieren, cómo lo van a lograr, reconocer sus defectos y tratar de salir adelante primero como desde el interior. Para eso yo quiero entonces, lo pueden visitar a usted, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, normalmente yo por ejemplo atiendo personas a través de consultas face to face, o sea cara a cara, en mi propio espacio, en Rhode Island. Allí hacemos el servicio de coaching individual. También atiendo a través de internet o a través de mi línea telefónica, el 401-663-1945. Repito, 401-663-1945. Allí me pongo en contacto con las personas. Estoy atendiendo ahora personalmente gente de múltiples ciudades de Estados Unidos, incluso de otros países, personas en República Dominicana, en Colombia, en México, en Guatemala, y se les presta esa asesoría, se les orienta adecuadamente con respecto a poder conectar con ese sentido de vida y esa vocación y esas intenciones de ser ellos mismos. Y realmente se puede lograr bastante con una serie de cuestionamientos, preguntas y recomendaciones que se le van haciendo a las personas continuamente, y algunos ejercicios de relajación que también se les indica a través de la interacción que tenemos ya sea a nivel personal, a nivel telefónico o incluso por internet. Bueno, entonces están invitados, no están